pensando, yo no me quiero enterar, prefiero vivir soñando a conocer la verdad, que no me quiero enterar, no me lo cuente vecina, no ves que lo sé de más y tengo dentro la espina. Bienvenido, Tamia Bardera. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, oye, Bienvenido. por Dime. cierto, qué música, Bueno, no ¿no? vamos a adelantar nada, porque tiene sorpresa, ¿eh? Aquel que lo Ah, quiera averiguar, que se lea el libro del que vamos a hablar a continuación. Pues como te decía, bienvenido a la sección El Recreo de Somos Educación. Doctorado en filosofía, profesor y escritor de este libro que tengo entre mis manos, Sin competencias básicas, crónica de un disparate educativo, que si te parece vamos a ponerlo por aquí, cerquita de la radio. Me gustaría empezar, para contextualizar la entrevista, haciéndote tres preguntas en dos aspectos relevantes. El Damián, niño, en el colegio, y el actual Damián como docente. Dinos, Damián, ¿cómo eras en el colegio? No, en el colegio era pues muy mal alumno, incluso llegaron a, bueno, suspenderme por supuesto, pero incluso llegaron a expulsarme. Entonces yo fui de una generación que hice séptimo y octavo con la Ujú. EGB, te Somos, acordarás. somos de la quinta, que ya estuve mirando. Sí, vale, ok, pues bueno, se implementó con diferentes tiempos, ¿no? Supongo, pero bueno, en fin, sí, hice séptimo y octavo y después tercero y cuarto de la ESO. Y bueno, pues muy mal estudiante, entonces prácticamente me dieron la ESO, ¿no? Porque no querían verme de lo mal que me comportaba. Entonces, bueno, cambié de la privada o la concertada por la pública Ujú, y nada, en bachillerato pues no, lo dejé, ¿no? Y después estudié al cabo de un tiempo el bachillerato nocturno. ujú, Entonces sí que me ujú, apliqué y ahí sí ya fui un buen estudiante, incluso un estudiante modélico. Entonces yo vi, bueno, los dos extremos, ¿no? De qué es ser un mal estudiante, y qué es ser un buen estudiante. Entonces, como profesor, bueno, yo creo que tengo, bueno, los dos aspectos, ¿no? Y en ujú, este sentido sí que veo que en lo que es el profesorado hay una especie de preselección en el sentido siguiente. La mayoría de profesores, ¿qué perfil tenían de alumnos cuando eran alumnos? Pues ujú, eran alumnos aplicados, buenos o incluso muy buenos, pero que hacían lo que les decía el profesor, bueno, que no eran problemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, cuando se traduce en los profesores, claro, no es un problema de lucidez, porque la gente ya ve lo que lo que hay, en fin, deja mucho que desear, sino que es un problema de coraje o de falta de valentía, ¿no? Y de no protestar. Hay otros colectivos que con una cuarta parte de lo que aguantamos los docentes, vamos, ya se habrían revelado hace muchísimo tiempo, pero nosotros no. Tragamos, tragamos y tragamos, ¿no? Con una falsa esperanza de que esto algún día mejorará. Esto no será así. O al menos no será así si no hay una reacción, ¿no? Y a partir de esta reacción, pues hay una voluntad política y ciudadana de cambiar las cosas, pero vamos, yo no tengo ninguna esperanza en este sentido. Yo con todo esto que estás comentando, es verdad que hago un ejercicio muchas veces un tanto psicológico de cuando tengo a un adulto delante, a veces me lo imagino cómo era de joven, cómo era en la clase, cómo era de alumno, y más con profesores, con compañeros. Y en ese caso discrepo un poco porque es verdad que yo como alumna era modelo, estudiaba muy bien, me portaba muy bien y podía hacer lo que decían los profesores, o hacía lo que decían los profesores, obedecía, pero luego en el trabajo sí es verdad que siempre intento hacerlo todo lo mejor posible, pero no me callo. Es decir, si hay algo que no creo que es justo, lo comento. Y bueno, al final el recreo es un poco eso, ¿no? Es un poco
dar voz a aquellas personas que están en la comunidad educativa, tienen que decir, intentar aportar y sumar y hacer fuerza para mejorar esto que a mí me preocupa especialmente, porque me preocupa el futuro de nuestro país y de nuestros hijos, ¿no? Que es la educación. ¿Cómo crees que creo que también es importante que te ven tus alumnos? Claro, yo es que no sé cómo me ven, esto se lo tendrías que preguntar a ellos, Me ¿no? Pero encantaría, pero en ¿tú qué, general, qué te dicen? ¿Qué eh, te llega a ti? bueno, en general me ven como un profesor cercano como profesor, pero distante como persona. Pues este sería un poco el resumen. Mm, Entonces me ven como un profesor muy ordenado, disciplinado o mm, autodisciplinado, ah, que explica bien, que tiene amor por el hecho de enseñar, por las materias que da, ¿no? En este caso, filosofía. Un profesor comprometido con la educación, pero la educación entendida como materias, ¿no? Como conocimiento, mm, pero a la vez me ven como un profesor que no se implica en lo que sería toda la parte de salidas, toda la parte social, ¿no? No me ujú, interesa y además, a ver, aparte de que no me interesa, es que tampoco creo que sea mi función, ¿no? ujú, Y me parece muy bien que la gente lo haga, pero al ujú, final, ¿qué recibes a cambio, ¿no? Y además que a mí no, por ejemplo, a mí no me gusta viajar, ¿no? Y puedo hacer un esfuerzo, pero no me gusta viajar. Entonces, se supone que yo tengo que ir a viajar con alumnos cuando, si hay algún problema, te las vas a cargar seguro, porque nadie te va, o sea, nadie te va a defender, y mucho menos el Departamento de Educación, ¿no? Para ujú, nada. La dirección depende del centro. Pero si tienes algún problema cuando tú estás siendo responsable de los alumnos, fuera del centro o donde sea, pues estás con el culo al aire. Y a mí esta sensación no me gusta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo un ejemplo casi inevitable, ¿no? Lo de las salidas, puedes decir, pues yo no voy y ya está, no te pueden obligar, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, si tú llegas a clase y te encuentras dos alumnos que se están peleando, claro, se supone que por conciencia ciudadana, ¿no? Que además hay una competencia, la competencia ciudadana, que tendrías que ir a separarlos, ¿no? Y el primer impulso es ir a separarlos. Se están peleando, ¿no? ujú, Que termine aquello ya. Pero claro, el problema es, si tú vas a separarlos y por mala suerte alguno de ellos se hace daño, o bueno, tampoco hace falta que se haga daño, pero que el alumno diga que le has hecho daño, te las vas a cargar. Porque no te va a defender nadie, ni la dirección, mucho menos el departamento. Ya te digo, estás con el culo al aire. Entonces, ujú. eh, yo podría ir a separar alumnos fuera del colegio y fuera del horario lectivo, pero en clase, yo lo siento mucho, pero yo no separo a nadie. No porque no tenga este impulso, sino porque sé que me las voy a cargar y que el riesgo es muy alto. Porque sé de muchos compañeros que les ha pasado esto y no me la pienso jugar. Por lo tanto, si quieren que competencia ciudadana, que vengan ellos, los burócratas que diseñan currículums y cosas de esas, y que vengan ellos a separar los alumnos cuando se pelean. Pero yo no pienso separar a ninguno. Es increíble, ¿no? Que ante algo que dices tú, que no, porque no tengas el impulso, porque el impulso innato te sale ir a separar porque nadie quiere violencia en ningún sitio, ni no le gusta ver eso, ¿no? Y con eso que es tan natural y tan de sentido común que tengamos que frenarnos por todo lo que nos rodea, las leyes y las normas y cómo podamos salir parados, ¿no? Lo mal que podamos salir parados. Entonces es... Pero bueno, es que en cuestiones tan simples como ir de excursión, Ujú, la de papeles que necesitas y firmas y ujú, burocracia, pues al final ya te cansan y dices, pues que se lo hagan ellos, ujú, ¿no? Porque está todo como... tiene que ser todo consensuado y tiene que ser... Y siempre hay protocolos para todo, ¿no? Fíjate, hay protocolos para todo, pero después cuando pasa algo, o sea, un incendio, para decir algo, nadie sabe qué tiene que hacer, pero protocolos hay para todo.
te piden una serie de protocolos que tienen que estar ahí en el papel, pero después a la hora de la verdad, aquello es un campiquipugui que decimos en Ujú, catalán, ¿no? Que cada cual haga lo que pueda. Es que es un mundo ficticio, ¿no? El de la mm, educación, o sea, es un mundo de burocracia, de papeles, pero esto discurre paralelo o paralelamente a la realidad, que es la realidad del aula. ujú, Y son dos realidades que no tienen nada que ver. Es como una especie de, sí, de neorealidad, con un neolenguaje, con toda una serie de lógicas que no tienen nada que ver con lo que realmente pasa. Es como los currículums, ¿no? De ahora, que sí, todo es muy majo y todo es muy coherente, pero es que, claro, es que no funciona. Es que no refleja la realidad. Entonces tenemos dos realidades, ¿no? La realidad real, ujú. que es la verdadera, y la realidad oficial, que es la de la verdad oficial, ¿no? Pero es que, claro, es que no son lo mismo, contrastan. Ahí Las provocan disonancia cognitiva. Te entiendo, te entiendo. Además, las normas están para que todos, pues, que tengamos cierta organización, ¿no? Pero es verdad que hay veces que nos ponen tantas y absurdas, como dices tú, y tantos requisitos y tantas cosas que al final son como barreras que al final dices, pues decido no hacerlo y punto. Esto que me ahorro, porque al final estás haciendo pa- esa burocracia que es fuera de lo que realmente te compete como docente, ¿no? Que docente es otra cosa. Es que nos están llenando tanto de papeles que dices. Damián, a lo largo de la entrevista me gustaría llevar de eje conductor ese docente 50.001, como nos dice Gregorio Luri en el epílogo, o más bien para ampliar un poquito las fronteras, vamos a hacer España y entonces más o menos debemos andar por 1 millón de docentes entre enseñanza no universitaria y universitaria. Entonces nos vamos a quedar con el 500.001. Partiendo de ahí. Vamos directos al contenido del libro. Libro que ha suscitado polémica y a la vez apoyos. Ha hecho pensar, pero no sé si esas reflexiones quedan más en el pueblo o ha ido más allá. ¿Qué te ha llegado a ti como protagonista? Mm. Bueno, claro, a mí, al estar aquí en Cataluña, bueno, hay particularidades, ¿no? Hay Ujú, particularidades. En lo que a Cataluña se refiere, claro que ha llegado. El libro ha llegado a lo que es el Departamento de Educación, el Castillo de Kafka, que digo yo, que es un edificio que hay en Vía Augusta, en Barcelona, el Castillo de Kafka. Pero claro, que el libro haya llegado allí, que sepan de que esto existe y tal, esto no quiere decir que muevan ni un solo dedo. Ellos ya saben lo que hay. O sea, lo que molestó del libro, o lo que molesta de este libro, no es lo que digo, sino que esta mentira se haya hecho pública. ¿Me explico? Esto es lo mm, que molesta, ujú, porque no les gusta que la verdad se sepa. Entonces, la realidad educativa es tan exagerada, tan surrealista, que cuando la pones en papel, cuando la haces pública, parece que exageres. Incluso me han llamado trumpista, como queriendo decir, esto es una fake news, ¿no? No, no, es que, perdón, esta es la realidad, esta es la realidad de hace 10, 15 años, 20 incluso, que ustedes han ido creando. Y entonces, ahora que se hace pública, ahora se pone las manos a la cabeza o hay dos reacciones, ¿no? De decir, pero ¿qué dice este tío, no? Como que se ha creído o quién se ha creído que es, o obviar esto no existe, no pasa nada, pero claro, esto no pasa nada y hacer ver que esto no ujú, existe cada vez es más difícil. Entonces la reacción, bueno, van probando, ¿no? A ver cómo contrarrestamos esto. Y mientras tanto, pues intentan ir apagando los incendios que se van creando. Pero todo o sea, es decir, no hay ninguna voluntad de arreglar las cosas o de mejorarlas. La única voluntad que hay es apagar incendios, que no haya ningún escándalo, proponer algunos cambios, pero no estructurales, sino de maquillaje, ¿no? Cambios cosméticos sí, ujú, y evidentemente no atacar los problemas por su raíz. Y por descontado tampoco quieren un debate público. ujú, Yo estoy harto de invitar a este tipo de ujú, gente, pedagogistas y responsables políticos a debates públicos, pero no quieren venir. ujú, No quieren venir. Entonces, claro que saben lo que hay. Evidentemente, pero para ellos es muchísimo más fácil seguir negándolo o este es un exagerado o lo que sea.
Mi libro, a ver, no es un libro de análisis de cómo está el sistema educativo. Mi libro es un libro de expresión literaria, es un libro, Testimonio. Ujú, sí, un testimonio, ujú, y como tal es un testimonio subjetivo. Pero claro, ¿qué pasa? Que este testimonio subjetivo, sorprendentemente, coincide con muchísimos otros más testimonios subjetivos. Entonces aquí está pasando algo. Pero, claro, ellos cobran, hay gente que cobra del orden de 100.000 euros al año, casi 3 veces más que un profesor. Y esta gente no pisa el aula, pero entonces te vienen a decir cómo tienes que hacer tú las cosas en el aula. ujú, ¿Pero qué os habéis creído vosotros? O sea, aquí para que unos pocos vivan bien o muy bien, somos muchos los que tenemos que pringar. Y yo ya estoy harto de que me tomen el pelo. Y cuando digo estos pocos, me estoy refiriendo a políticos de despacho, ¿eh? Es decir, cínicos de despacho, que no han pisado nunca un aula. Después me estoy refiriendo a psicopedagogos de salón, que tampoco han pisado ningún aula de secundaria, a lo mejor alguna de universidad. Me estoy refiriendo a inspectores de educación, que no sé exactamente qué hacen. Y también me estoy refiriendo a toda esta gente que vive de saquear la educación, fundaciones, asociaciones, toda esta gente que no pisa un aula, pero son formadores de formadores, ¿no? Que sí, toda esta fauna. Toda esta gente, que bueno, sí, he dicho que son pocos, pero bueno, después ves que tampoco son tan pocos, ¿no? Que hay unos cuantos, ¿no? Pero es que hay ujú. mucha gente que vive del cuento este. A ver si empezamos a cerrar ya facultades de pedagogía, a ver si vamos a revisar lo que se da en magisterio. Claro, porque aquí han hecho experimentos durante muchos años, pero los experimentos están muy bien, pero siempre con los hijos de los otros, ¿no? Es curioso esto. Ujú. Pero si quieren experimentos, mira, ya no viene de aquí. Si tenemos que experimentar que Cataluña hemos sido la avanzadilla de lo peor, la avanzadilla de la experimentación educativa, pues que durante un año todos los centros, todos los psicopedagogos que hay en los centros, pues que no se dediquen a hacer de psicopedagogos, sino que se dediquen a hacer de profesores, ¿vale? Durante un año. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, porque la sensación que tengo yo es, todo este rollo psicopedagogo o psicopedagogo, genera un problema que siempre hay el alumno, cómo está, cómo te encuentras, eres feliz, no eres feliz, ¿no? Este tipo de discurso emocionaloide, o sea, esta gente genera el problema y una vez tienes generado el problema, son ellos mismos que vienen a darte la solución al problema que ellos han generado. Pero claro, el problema evidentemente no se arregla, pero es que tampoco les interesa que se arregle, porque ellos quieren continuar viviendo del cuento, quieren estar ahí en el ajo, ¿no? Pues oye, ya está bien. Y si queréis continuar con este tipo de educación, pues yo no quiero saber nada de esto. Ya, allá vosotros. Cada año que pasa surgen nuevos problemas, pero es verdad que si tiramos de hemeroteca, estos problemas relacionados en la educación tienen historia. Referencias la noticia publicada el 27 de diciembre del 2023, hace poquito, del periódico de Cataluña, que dice: la falta de profesores en secundaria abre la puerta a docentes sin titulación pedagógica. En la misma noticia, la directora del Instituto El Tiler, centro con el que colaboré en el podcast Protagonistas del Aula de Radio Nacional de España, desde aquí les mando un fuerte abrazo, dice: la falta de profesores se solucionará el día que pongamos en valor la educación. Cuando la profesión sea reconocida, la gente querrá ser docente. Este mismo fin de semana salían miles de docentes a manifestarse en las calles de Barcelona, exigiendo parte del contenido. Tú has sido parte de la voz, ¿no?, que reivindica esto a través del libro. Piden varios contenidos que también mencionas en el libro: menos ratios, menos burocracia, más recursos, más salario. Y hace unos meses sucedía lo mismo en Asturias, donde, según informes detallados de sindicales, es la comunidad donde menos cobran los docentes de secundaria. También sale a la calle unos días, o va a salir, la Universidad Pública de Madrid, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una realidad, es una evidencia. Ya mi tatarabuelo se quejaba, como antes decía, tirando de hemeroteca, en la revista El Mortero, sobre la situación que vivía la educación en los primeros años del siglo pasado. Antes me dabas una de las soluciones: hacer debates. ¿Qué estamos en general no haciendo?
Hombre, en general, a ver, es que aquí la solución o una de las posibles soluciones tiene fácil arreglo, más o menos arreglo sencillo, ¿vale? Que es, ¿por qué no hay unas evaluaciones externas en todo Mm, ujú, o sea, lo que es primaria y secundaria? Es que esto es ujú, increíble, no hay ujú, ningún sistema mínimamente serio. Digo, vamos a pensar en una fábrica de chorizos, ujú, tiene que haber un control externo. Es que si sale un chorizo mal y hay un brote de lo que sea y hay problemas de salud pública, pues es que la empresa va a tener que pagar una multa considerable. Entonces, un sistema que se precie mínimamente serio, ¿cómo se puede permitir el lujo de no tener ninguna evaluación externa? ujú, O sea, sí que hay unas competencias básicas, pero que no sirven de nada. Incluso se hacen trampa con estas competencias. Pero bueno, se maquillan resultados. Y además no tienen ninguna consecuencia de nada. Hay un tercio de los alumnos que no superan las competencias básicas de sexto, que básicamente es saber leer y escribir, y pasan igualmente a secundaria. Entonces, la solución, bueno, pues evaluaciones externas, ujú, periódicas y sistemáticas, cada 2 años, segundo, cuarto y sexto de primaria, y después en segundo de la ESO y cuarto. Esto te va a servir para tener un diagnóstico de cómo está el asunto. Por ejemplo, en segundo de primaria, si ves que hay algún alumno que va flojo, pues te sirve para, en tercero, no para que repita, que esto tampoco sirve de nada, sino en tercero se le da el soporte cognitivo adecuado en el aula para que pueda seguir. No el soporte emocional, socioemocional. No digo que no sea importante, pero esto se tendría que hacer fuera del aula. El aula ordinaria no es el sitio. Entonces, evaluaciones externas y las evaluaciones de sexto y cuarto de la ESO, entonces sí, estas sí, que sirvan para superar la etapa educativa. Pero claro, que no hay ninguna evaluación externa. Esto quiere decir que los profesores, que aquí se puede hacer lo que quieras, que da igual, pasen igual de curso y después te encuentras a alumnos en la ESO que es que no saben leer ni escribir. Bueno, son analfabetos funcionales, ujú, que saben leer pero no entienden lo que leen. Y esto es ujú, muy habitual. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Si hubiera unas evaluaciones externas, al menos los profesores también sabrían qué tienen que hacer, qué rol tienen que desempeñar. Las familias también sabrían a qué atenderse, a qué atenerse, y los alumnos igual. Es como el bachillerato. ¿Por qué funciona mínimamente? Pues bueno, funciona mínimamente porque hay una selectividad, una SEBAU, ¿no? Una evaluación externa. Esto cuadra a los profesores, a los alumnos y a las familias. ujú, Pues esto que se haga en secundaria, pero es que si no empezamos por esto, el resto, podemos hablar y hablar y hablar todo lo que quieras, pero es que si no se empieza por esto, el resto no tiene ningún sentido. Después hay medidas que pueden acompañar esto. Por ejemplo, se tiene que volver a al currículum bien secuenciado y estructurado a partir de los contenidos. Las competencias no tienen ningún sentido sin contenidos. ¿Cómo te vas a mostrar la competencia de ser crítico con el mundo en el que vives, de saber interpretarlo y tal, si no sabes leer un texto, si no sabes ni qué es la ilustración? ¿Pero qué me están contando? ujú, Entonces, esto, volver a los currículums bien secuenciados, estructurados a partir de los contenidos, y también volver a los libros de texto. ¿Por qué ujú, los profesores tenemos que ir elaborando material nosotros como obligación? Quien quiera hacerlo, que lo haga. Pero nuestra obligación es atender al alumnado, enseñar, ser un modelo. Te ujú, dicen, no, es que tu función es acompañar, ¿no? ujú. Bueno, de acuerdo, pero no tiene que ser la única función. Acompañar, no, hombre, tú, para bien o para mal, vas a ser un modelo, ¿no? Sí. Entonces, asume esta responsabilidad. Ujú. Asume la responsabilidad de transmitir al alumnado el legado cultural, científico, humanístico de la tradición occidental. Pues sí. Que- Esto me que- parece de sentido común, pero sí, es que, sí, claro, sí, el sí, sentido sí. común no parece que ni está ni se le espera. Evidentemente. Esa evaluación externa es necesaria, es obligada. Sí, sí. Qué tiene de factible la individualización de la enseñanza con una media de ratios de 200 alumnos? Claro, le haces la pregunta a uno que no se cree todo este rollo, ¿no? De la personalización. Esto está, eso,
es que esto está muy bien y queda muy bien y como producto lo puedes vender a las familias, todo esto es muy majo y muy bonito, pero es que no funciona. Es que Ujú, es de sentido común. Si tú tienes 30 alumnos, o sea, qué es más obvio? Que el profesor se tenga que adaptar a los 30 alumnos o que los alumnos se adapten a la materia al ujú, profesor. Es ujú, que ¿cómo vas a atender este tipo de diversidad? Es que es ujú, imposible. Y esto no quiere decir que no se puedan hacer proyectos o... No, esto sencillamente la escuela está para que los alumnos aprendan a participar de la vida social, colectiva, de la cultura, pero la escuela no está para fomentar dinámicas narcisistas de cada alumno que ya bastante que las fomentan en casa, algunas ujú, familias, ¿no? Que hay mm. padres que son los fans number one de sus hijos. Pues escuche, perdone, pero es que su hijo aquí en la escuela, pues no le vamos a reír todas las gracias. Ya está. Claro Es está, que claro está. no acabo de entender esto, ¿no? Es que sí, el alumno tiene que ser el centro del aprendizaje, pero fíjate lo absurdo que es esto. ¿Qué dices? Te dicen estos pedagogos, ¿eh? Estos psicopedagogos, pedagogistas, te dicen, no, claro, tú tienes que enseñar a partir del interés del alumno, ¿no? Fíjate qué majo esto. Ya, Ujú, pero ¿qué pasa cuando el máximo interés de un alumno adolescente, es irse a tomar calimochos a la plaza del pueblo? ¿Qué vas a hacer? ¿Un proyecto sobre el calimocho? Es que ujú, venga, hombre, es que es absurdo. ujú, Y además hay muchas cosas culturales, ¿eh? De la historia, de dónde venimos, ¿no? Y tal, que si no las aprenden en el colegio, es que no las van a aprender en ningún sitio. Y aquí lo que se tienen que meter en la cabeza estos psicopedagogos es que para saber algo tienes que esforzarte. Lo que tienes que hacer es educar en el gusto del esfuerzo, porque una vez te has esforzado y entonces empiezas a entender las cosas, empiezas a entender un texto, después te va a empezar a gustar leer. Pero claro, ¿cómo te va a gustar leer si en un texto no entiendes la mitad de las palabras? ujú. Es que es imposible. Cierto, comparto contigo, los adultos, qué responsabilidad tenemos, ¿verdad? Y qué mal lo estamos haciendo con los jóvenes, porque, por poner un ejemplo, dar no es sinónimo de querer más. Y creo que les estamos además mintiendo con creces en su proceso de aprendizaje para la vida adulta. Cuando decimos pantallas, no, pantallas sí. Me llega información de centros educativos en los que pueden calzar las mesas cojas con pantallas que les sobran suministradas por la administración. Y lo mismo Claro. sucede, y lo mismo sucede en las casas. Cuando son pequeños, ¿cómo no le vamos a dar la videoconsola si la tienen todos? Cuando son adolescentes, ¿cómo no les vamos a dar el iPhone si lo tienen todos? Y como padres caemos y caemos. Y es verdad que una correcta utilización de estos dispositivos nos pueden ayudar a seguir aprendiendo, pero me parece a mí que los jóvenes y también los adultos muchas veces caemos en lo más sencillo, ¿no? En lo más fácil y que son redes sociales y al final pues no caemos o no hacemos la búsqueda de información, lecturas y demás que se mantienen también y se encuentran en estos dispositivos. Si no están preparados, ¿por qué crees que los adultos nos empeñamos en dárselos? ¿Podría ser miedo a convertirnos en kamikazes de la sociedad? Bueno, yo no me empeño en dárselo, lo que la administración se empeña en esto, ¿no? Es decir, el año pasado nos llegaron a todos los institutos y colegios de primaria unas pantallas que nos han quitado el PC y el proyector que iban bien, pues no, ahora pantallitas, tienes que ir ahí con el portátil y bueno, es que es alucinante, pero esto vale una morterada. Y después no Ujú, hay dinero para la escuela ujú, inclusiva. Pero ujú. ¿esto qué es? Es que esto es absolutamente absurdo. Además, tú dices el correcto uso de la tecnología, pero ¿cuál es el correcto uso de este tipo de tecnología cuando está pensada para generar adicción, Adicción. para Ujú, generar descargas de dopamina? O ujú, sea, aquí al final el profesor guay, el profesor enrollado es el que hace cajots, el ujú, que hace una gincana, ¿no? Y tal, y todo esto, descargas de dopamina, pasárselo muy bien, jajajiji, túneles del terror y tal. A ver, yo no digo que la educación tenga que ser un drama, que tenga que ser aburrida, pero es que aquí tiene que haber, Bueno, pues bueno, algo sí, estructurado, ¿no? sí, Se tiene que leer, se tiene que pensar, un poco de silencio. Pero sí. claro, si tú basas la educación en pantallitas, descargas de dopamina, jajajiji, colegueo, ¿no? Por parte del profesor, pero bueno, ¿qué tipo de alumnos te van a salir? Mm.
dónde va a estar el esfuerzo? Ujú, Yo lo tengo clarísimo. Yo veo la escuela como institución, como un lugar de resistencia, en el ujú, sentido de resistencia íntima, ¿no? Que decía el Josep María Esquirol en uno de sus libros, de tenemos un mundo súper acelerado, tecnología por doquier, etcétera, etcétera. Pues, oiga, el alumno cuando salga de la escuela ya se va a encontrar todo esto. ujú, Y tranquilo que la gente dice, no, la escuela tiene que preparar para que sepan usar estas herramientas, pero si nos dan 40 vueltas los alumnos, entonces la escuela tiene que estar para dar un criterio, para cuando salgan de allí que tengan una brújula existencial, vital, espiritual. Pero ¿cómo vas a dar esta brújula cuando tienes toda esta tecnología? ¿Qué vas a reproducir en la escuela el modelo deshumanizado que hay fuera de la escuela? Hombre, no, pues en la escuela al menos vamos a dar un modelo, ¿no? De humanización, un modelo de resistencia, un modelo de criterio. Y en este sentido, esto solo se puede lograr si la institución tiene claro que su papel es fomentar y transmitir el legado científico, cultural, técnico que nos ha hecho llegar hasta aquí. Es que el resto es pura alienación, ¿no? Pero te lo venden como algo progre, guay, chupi guay, la tecnología ya, pero esto es profundamente alienante. ujú, Ya no hablamos de la cuestión del bullying y del ciberbullying, ujú, ¿no? Todas estas pantallas, vale, no digo que no tengan alguna ventaja, obviamente tienen, pero si ponemos la balanza, ¿realmente las ventajas son más que los inconvenientes? Yo creo que no. Entonces, y además todas estas empresas privadas, Google y tal, se están haciendo de oro con los datos de los alumnos, de nuestros alumnos. ¿Pero qué es esto? ujú, Es que esta privatización de la educación, ¿no? Es ujú. que es alucinante. Y a la gente, pues no sé, a la gente le parece normal, no sé. Comentabas el juego, ¿no? Aprendizaje a través de juegos. Hay Sí, la muchos, gamificación la y tal, ¿no? gamificación, Pero y sí, hay unas empresas sí, que sí. están detrás de esto. Hay una gente que cobra por esto. Mm. Y además la educación les importa un bledo. A mí me vienen familias, me dicen, es que es la única manera que tiene de aprender jugando. Y yo le digo, yo es que te estoy escuchando como si fuera nutricionista y me estás diciendo, es que solo me come si le doy huevos con patatas. Entonces, el día que le quieras meter unas lentejas, y lo mismo sucede, el día que le quieras mandar a estudiar, lo que tenga que estudiar, es cuando viene el fracaso escolar porque no están habituados. Es todo jugando y no puede ser. Tiene que ser, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Con sentido común a la hora de... Y es verdad que... Es aburrido. Sí, a mí nunca me resultó aburrido estudiar porque me gusta estudiar, pero es verdad que no es entretenido para la inmensa mayoría, poniéndonos en esa mitad, ¿no? Entonces, ¿tiene que ser divertido? No, ¿por qué tiene que ser divertido? Tienes que memorizar, tienes que estudiar, aprendértelo, memorizártelo. Entonces, divertido, divertido, pues no es como estar en un parque de atracciones para algunos, ¿no? Entonces, pero es parte de lo que hay que hacer y es una obligación. Y cuando uno se cuestiona las obligaciones, entramos en un debate que no acaba en buen puerto, porque yo no recuerdo cuestionarme las obligaciones, nunca, de pequeña. Había que hacerlo y había que hacerlo. Ahora nos lo cuestionamos todo. Pero yo creo también porque tenemos muchas dudas también en los de arriba y muchos que se cuestionan sus deberes y no Mm. los hacen. Pero Y claro, es cuando que tenemos ese ejemplo, esto te lo venden como la competencia de tener sentido crítico, ¿no? eh, Claro, y después se supone que el sentido crítico del alumnado es poner en duda pues la autoridad, ¿no? Sus deberes que tienen con respecto a sus compañeros y tal. Pero bueno, es que esto no es sentido crítico ni es nada. nada. Esto es sencillamente aprovechar la situación para no hacer nada o para justificar lo injustificable. Y aquí todo el mundo, no sé, sí, se cree pues sus derechos, pero nada de deberes. Esto no puede ser. Además, déjame decir otra cosa. Hay una cuestión que no has comentado, pero que vamos, que es para mí central, que es el tema de la disciplina o el orden en el aula. ¿Vale? Aquí lo que pasa es que evidentemente cada profesor tiene en fin, sus trucos, ¿no? Y más importante que la disciplina seguramente es la autodisciplina. Pero claro, tenía que haber un modelo exterior para que tú después puedas internalizar como alumno esta disciplina. Pero bueno, vamos a esto. En los centros educativos hay un tipo de alumnado que es altamente disruptivo, que son delincuentes o predelincuentes,
Claro, ¿qué se va a hacer con este tipo de alumnado? No se puede hablar de esto porque se supone que los alumnos son todos unos angelitos y que, claro, que la culpa es del profesor que no los sabe motivar o lo que sea, ¿no? Bueno, a ver, yo no voy a entrar en los motivos de por qué se comportan como se comportan estos alumnos, pero está claro que son un peligro para el profesor y para el resto de sus compañeros, que muchos están, en fin, tienen miedo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos? Porque sí, bueno, se expulsan 3 o 4 días, pero después vuelven, ¿no? Y nadie quiere la patata caliente, nadie quiere el muerto, ¿no? Pues Ujú, una posible solución. De cada 10, pongamos 12, de cada 12 centros que están ya construidos, vamos a destinar uno a este tipo de alumnado con carácter reversible. Esto es importante, con carácter reversible. Pues en este tipo de centro, que vayan derivados allí con personal de seguridad y con profesores que estén especializados, que incluso cobren más para atendernos y que sepan de esto, que tengan más un rol de educadores sociales o lo que sea. Y hasta que no hayan entendido y que no acepten las normas de conducta básica, que no vuelvan a los institutos. Después se quejan de que hay bullying. Bueno, pero ¿cómo no va a haber bullying en esta situación de descontrol en que hay una impunidad total? Que agredir a un profesor o a un compañero sale muy barato, ¿no? Y después, bueno, yo incluso sé sitios de agresiones a profesores y después te hacen lo que dicen una mediación. O sea, hacen una mediación a través del gran departamento de psicopedagogos y el profesor se tiene que poner al mismo nivel que el alumno, cuando el profesor es la víctima. Y dices, hombre, pero ¿de qué vamos? ujú. Claro, esto llega a un punto y dices, no se puede tolerar. Por lo tanto, de cada 10 institutos, uno los destinas a este tipo de alumnado, con carácter reversible, ya está. Y vamos a dejarnos ya de tonterías. Porque al menos los otros podrán, y el profesor podrá estar tranquilo. Es que es infumable y todos los que trabajamos de profesores sabemos a qué tipo de alumnados nos referimos, ¿eh? Ruedas del coche pinchadas, insultos, agresiones. Hombre, esto no puede ser, humillaciones por descontado. Y después, si quieres otra solución, de estos 12 institutos, uno a este tipo de alumnado. Que después te vienen los psicopedagogos y te dicen, no, bueno, pero claro, es que esto es un reformatorio. Bueno, pues si vamos a jugar con el lenguaje, yo les puedo decir, bueno, pues para mí es un instituto de mejora educativa. Claro, es que aquí al final se juega con el lenguaje. No, la realidad es que hay un tipo de alumnado que es infumable. A partir de aquí, ¿qué hacemos con estos? Pues bueno, una posible solución sería esta. Pues después de 12 centros, uno destinado a esto. Y después podrías destinar dos a alumnos de alto rendimiento, ya sea intelectual o artístico, ¿no? Y, o sea, una escuela de élite, pero al tanto que no sea una élite económica como lo que tenemos ahora con determinadas privadas, sino no, que entren por capacidades y que los alumnos que vengan de una familia que no tiene recursos, pues becas Ujú. a tope para este tipo de alumnados. Al menos cuando tendrán una formación sólida y cuando salgan de allí tendrán alguna oportunidad en la vida. Incluso podrán tener responsabilidades políticas para representar a sus respectivas comunidades. Esto no está pasando ahora. Y entonces el resto de institutos y de colegios, los otros 9, pues que sean pues lo que tenemos ahora, un modelo para vegetar y ya está, y que se diviertan y que se lo pasen en grande. Pero al menos que tengamos dos que, que sea de élite, ¿no? Y ya te digo, pero sin pagar nada y bueno, al menos allí, al menos podríamos hacer algo. Al final, los centros educativos es la realidad de la sociedad y es por donde pasamos todos. Entonces tenemos esa ventaja de poder no poner parches, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, sino solucionar posibles problemas el día de mañana. Tengo un gran amigo, profesor y escritor, que dice que el preso es el diagnóstico de una sociedad enferma, ¿no? Y es verdad, pasamos todos por los centros educativos y todos somos los que luego todos somos adultos y unos acaban siendo presos y unos acaban siendo otras profesiones. No vamos a hablar de preso Como como profesión, profesor. pero como profesor. Hay un tema aparte, porque es verdad que la disciplina es algo muy importante en mis clases. Yo trabajo con silencio, no puedo trabajar de otra manera. No sé si por músico o por qué, pero no puedo trabajar con nada de ruido. Entonces eso mis alumnos lo saben y intento que lo lleven a rajatabla. Si no, no se puede avanzar.
Pero hay un tema también que me preocupa y me molesta personalmente y es la inflación de las calificaciones que mencionas. Me molesta por dos motivos, por la devaluación de lo que considero clave, que es el esfuerzo, y también porque no es justo, ¿no? Para aquellos que se esfuerzan, y la consecuente enseñanza de que la vida es más fácil de lo que realmente es. ¿Qué opinas? Mm. Bueno, a ver, dos cosas. Primero te dice, la ESO tiene que ser una etapa para preparar para la vida, ¿no? El colegio y tal, ¿no? Pero qué gran mentira. O sea, preparar para la vida cuando estás regalando... No, No. Ujú, la vida se van a encontrar darwinismo ujú, social, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué estamos preparando para la vida si los estás tratando con algodón? Ya tenemos aquí una de las muchas mentiras, porque ujú, mi tesis es que el sistema es una gran ujú, mentira, ¿no? Compartida y ujú, todo lo que quieras, pero esta mentira tiene diferentes ángulos, tiene diferentes puertas de entrada, pero siempre te vas a encontrar la gran mentira. Esta es una de ellas, ¿no? Y después, a ver, en la ESO, bueno, y en primaria también, aunque no lo domino tanto, en la ESO ya hace mucho tiempo que no puedes poner notas, que incluso te riñen si pones algún número, ¿no? Tienes que poner franjas, ¿no? AS, que es, bueno, sí, AS, AN y AE. Y el que no llega a 5 para entendernos, NA, que es, que no está assolit, que decimos en catalán. Ya, pero es que estas franjas, o sea, lo que te están diciendo es, el alumno que saca un 5 aprobado justillo, que aprobado justillo es, en general tendría que estar suspendido, pero bueno, vamos a dejarle un 5, ¿no? Vale. Pues entonces un 5 es lo mismo que un 6,3. Claro, dices, pero ¿cómo puede ser esto? Pero es que además es trampa, porque después ujú, cuando tienen que entrar en el bachillerato hay un ujú. factor de conversión. Ah, entonces sí que importan los números. Caray. Pero, y después te vas a hacer unas oposiciones y puede ser que no entres por ya no una décima, sino una centésima, ¿no? Después ves que importan los números, pero viven en la ficción de que los números no son importantes, que no hace falta hacer exámenes, que no hace falta objetivarlo, ¿no? Ya, pero es que esto es mentira. Y imagínate que te vas al médico, que te pide unos análisis, ¿no? Una analítica, y la analítica, lo normal, lo estándar, es entre 8 y 12, ¿no? Y te dice, bueno, usted tranquilo que usted está normal, ¿ya? Pero tú quieres saber si estás a 11,9 o a 8,1, porque o sea, aunque estés dentro de los parámetros normales o deseables, no es lo mismo Ujú. 8,1 que 11,9. Claro, entonces no, imagínate que el médico te diga, no, ya está, no se preocupe, usted está normal, ya, pero ¿qué? ¿Normal hacia arriba que estoy a punto Ujú. o normal hacia abajo? No, pues no, esto no se puede saber. Pero después, cuando vamos a bachillerato, cuando vamos a ciclos formativos, después sí, necesitamos un factor de conversión porque resulta que hay 40 plazas y hay 80 que Claro. optan a Ujú, estas plazas. ujú. Después se dan cuenta de que, los números pues sí importaban, ¿no? Pero claro, han vivido la gran ficción de los psicopedagogos, ¿no? Que aquí lo que importa es ser feliz y tal, pero ¿cómo van a ser felices si después no tienen unas herramientas para poder sobrevivir en el mundo en el que viven? Claro. Y llegan las frustraciones, claro, y las ¿No? depresiones y lo que está llegando. Ujú. La Pues, famosa cita del escritor Michael Hove que dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta semana leía sobre el programa Desconecta, programa que antes estábamos hablando de la adicción a las tecnologías y ayuda a los adolescentes, entre otras cosas, a esta adicción, ¿no? con las nuevas tecnologías. Esa adicción a la tecnología, añadido también a no marcarse objetivos, metas, esa trampa que nosotros les facilitamos con esta sobreprotección y todo es bonito que estábamos hablando ahora, pueden generar estudiantes menos resolutivos, creativos, que es lo que están demandando muchas empresas, y con menos pensamiento crítico, que también mencionabas, para enfrentarse ante las dificultades futuras, volviendo de nuevo a tiempos de dificultad. Como padre y docente que eres, ¿qué podríamos hacer desde cada hogar para prevenir esta situación? Creo que es fácil la respuesta, pero... a ver, cada familia que haga lo que pueda, ¿no? Porque el principal agente educador es la familia. Si los niños no vienen educados de casa, como profesor, no vas a poder hacer nada. Si ya Ujú, vienen educados, después puedes reforzar hábitos y tal, ¿no? Pero si no vienen educados, ahí no se puede hacer nada.
Y que no me vengan con el rollo de sí, todos somos Mm, educadores, ujú, sí, ya, ujú, ya, ya, ya. Pero mm, venga usted aquí en la clase y me lo cuente. No, en la familia, pues bueno, a ver, desde un punto de vista ideal, si hiciéramos la carta a los Reyes Magos, lo que importa es, bueno, pues a mi parecer, la forja del carácter, es decir, forjar individuos, en lo que decía Aristóteles, la virtud, ¿no? La ujú, forja del carácter. ¿Y cómo se forja el carácter? Bueno, pues con disciplina, con esfuerzo, con criterio, con dificultades, ¿no? Y bueno, pues vas avanzando. Pero claro, si todo es fácil, si todo tiene una resolución inmediata, si resulta que a la que te frustras un poco ya no puede ser, no, claro, entonces no estamos haciendo una educación para forjar el carácter de las personas, ¿no? Ni mucho menos, sino, bueno, para que sigan esta mentira ujú, de que todo es muy fácil y, bueno. Sí, tú puedes pensar como profesor, al final la gente piensa, los profesores piensan, bueno, no los voy a suspender yo porque voy a tener problemas, ¿no? Porque, bueno, al final te puede venir el inspector y ya son problemas y tal, y dices, bueno, ya lo suspenderá la vida, ¿no? ujú. Sí, 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 es que uno ya al final se cansa bastante, ¿no? Tirar balones fuera. Mm. Mm. Hablas del abandono del docente, ¿no? Que cuando se da cuenta de que el aula no es lo que pensaba, algunos lo abandonan, pero otros continúan porque no les queda otra. En mi caso fue al revés con el CAP. El CAP fue un plan B, por si acaso me lesionaba tocando el violín, pero inmediatamente en las prácticas me enganché en el aula. Me di cuenta, descubrí que podía hablar en público a mis alumnos. Y además que tenía, que había una conexión y que además podía engancharles, ¿no? Con mi discurso. Desde entonces, pues empecé en docencia y sigo enamorada del aula, aunque aun con todo esto que rodea, que a veces son muchos obstáculos. Pregunta que te hago, ¿dirías que ser buen comunicador es necesario para ser docente? ¿Podría ser una destreza a evaluar dentro del proceso selectivo de oposiciones? Sí, sí, por supuesto, es decir, un buen profesor tiene que comunicar bien, ¿no? Y con esto lo que digo, soy consciente de que ahí, en fin, que no todo el mundo sirve. Ujú, Y que el proceso de selección, las oposiciones, no es el mejor ni mucho no. menos. Además, Ujú, otra gran mentira, los que están en el tribunal, la mayoría de veces ni siquiera se han mirado la enésima ley educativa que ha entrado en vigor hace poco, ¿no? Entonces, ujú, es una gran farsa de nosotros hacemos ver que sabemos de qué va la ley educativa, tú haces ver que lo que me estás ujú, presentando realmente lo haces, cuando realmente nadie hace lo que presenta. Bueno, esto es la gran mentira, ¿no? Que se tendría que evaluar de otra manera, sí, seguro. Y lo que pasa es que la reflexión que nos podemos hacer es, dentro del sistema, ya no funcionarios, también interinos y sustitutos, hay mucha gente que no funciona, que no está hecha ujú. para este trabajo. Para mí este trabajo tendría que ser la élite, ¿no? Sí, 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 sí. La élite cultural y tal. Esto no es así, es un trabajo que está como muy degradado, ¿no? Y Ujú, además se acaban quemando los buenos, ¿no? Muchas ujú, veces, los ujú, excelentes. Bueno, pues la reflexión que nos podemos hacer es, a ver, si hay muchísima gente que no está a la altura, ni están ni se les esperan, pero están allí, ¿no? Están allí cobrando a final de mes y, bueno, vegetando. ¿El problema dónde está? ¿En la persona que es mediocre o en el sistema que ha dejado entrar esta persona? Claro, es que el sistema es un coladero, pero un ujú, coladero. Si otros sectores clave de la sociedad, como son policía, bomberos o médicos, ¿no? Todo lo que es la sanidad, si hubiera el nivel de poca profesionalidad, ¿eh? De mediocridad y de cosa lamentable que hay en educación, es que, vamos, el país ya no, es que bueno, se habría ido abajo, ujú, pero seguro, ¿eh? ujú. Entonces yo no veo que en otros sectores, claro que en todos los sitios hay, pues esto, gente que no da la talla, mediocridad, pero es que en educación, el desorden, la poca clarividencia de saber lo que se tiene que hacer, es algo muy escandaloso. Y ya te digo, si los otros sectores tuvieran el nivel de poca profesionalidad que a veces encuentras en educación, vamos, esto sería inaguantable. ¿Quién lo O sea diría, que no?
No, no voy a ¿Qui- hacer corporativismo porque sé lo que hay. ujú. Para nada. ¿Quién lo diría cuando estamos aplicando conocimiento, cuando además se llama educación? ¿Quién lo diría que pudiéramos encontrar a lo mejor a ciertos perfiles que muchas veces encontramos? Y... Bueno, ve a preguntar a a los docentes cuántos libros leen al año. Sí, 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 sí. Te lo dicen las editoriales. Hablo con muchas editoriales y te lo Ve a dicen. preguntar a los Ujú, docentes, ujú, les puedes ujú, hacer un test de actualidad ujú, incluso, si leen ujú, el periódico, ujú, están ujú, al día de las noticias. ujú. Pero después, claro, si tú lees el periódico cada día, lees libros, ¿quién te lo va a contar esto? No te lo cuenta nadie ni para los estadios ni nada. Pero claro, si haces un curso o un cursillo de pensamiento emocional, inteligencias múltiples, todo este rollo, Mm. que no sirve para nada, ¿eh? Acompañamiento emocional de los alumnos y tal. Después sí, después te dan puntos y todo lo que quieras. Ya, bueno, pues yo lo siento mucho, pero no quiero formar parte de este sistema. Ya, es todo eso, es Evidentemente, todo así, sí, sí. evidentemente Ujú, tengo que pagar facturas y tal, ¿no? ujú, Y para eso estamos, pero yo no, ya hace muchos años que no hago ningún tipo de formación ni pienso hacerla. Porque las formaciones que encuentras son formaciones que no tienen nada que ver con tu materia, pero absolutamente nada que ver. ujú, ujú, ujú. Sí, sí. Claro, entonces yo lo siento mucho. ¿Y quién te da esta formación? Estas formaciones que se dan, ¿no? Pues gente que no ha pisado ningún aula, Mm. formadores de formadores, ¿eh? Y que si, bueno, ya al final vamos a hacer flores de Bach incluso, ¿no? Y astrología. Da igual, si todo cuela, como no hay evaluaciones externas y aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, pues ya está. Pues mira, yo quiero hacer de chamán, ¿no? Un día me pienso presentar allí con el peyote y vamos a darnos un viaje, pero después las consecuencias emocionales que se responsabilice otro, pero yo ya habré quedado como el profe guay. Sí, o como dices en la broma, ¿no? De curso de emprendimiento dado por un funcionario, ¿no? Ah, sí, claro, sí, 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 sí. Para Funcionario acabar, te va a hablar de cómo crear sí, empresas. sí, sí. Para acabar, comentas, esto creo que es bastante importante, comentas que en la actualidad el docente se parece más a un animador sociocultural. Teniendo esto en cuenta y además que ya lo escuché hace mucho tiempo como vaticinando el futuro por profesores de magisterio. ¿Podríamos decir que enseñar en centros de educación no obligada es un logro, ya que no solo se les exige resultados aprobados, para ello necesario la herramienta que describe Luri como obsoleta, los codos, y a la vez que estén contentos y motivados para no dejarlo? Pero, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Academias, por Va. ejemplo, academias de inglés, academias particulares. Sí, bueno, es que aquí lo que pasa es que hay gente, bueno, los padres, ¿no? Pagamos unos impuestos, pero después resulta que la escuela no está dando los conocimientos que tendría que Ujú, dar. Sí, van allí, vale, sí, un espacio de socialización y tal, vale, sí, pero no puede ser únicamente esto. ujú, Pero después resulta que con tus impuestos, tus hijos no aprenden lo que tienen que aprender y después, o bien tú, que ya estás trabajando todo el día, te preocupas de que aprendan esto, o bien les pagas una academia particular. Claro, es que no hay otra, porque es que el asunto es pública y concertada. Si tú no te preocupas de su formación, no se la van a dar en la escuela, ¿vale? Y es así. Entonces, y aparte de esto, te preguntaba a qué te refieres, porque sí que hay alumnos bueno, pero claro, también depende del tipo de familia que tengan, que hacen actividades extraescolares tipo música, ujú, escuela municipal de música, o hacen incluso algún deporte, que claro, en este tipo de actividades, que son actividades que exigen, claro. ¿no? Y que Ujú, hay ujú, unos ujú, entrenadores, pues que, en fin, que dan la talla y que les exigen. Entonces te encuentras que en este tipo de actividades aprenden muchos más valores y aprenden mucha más disciplina y mucha más, y fomentan muchísimo más su virtud que en el colegio o en el centro. Y esto te lo encuentras bastante. ujú, Ahora, claro, el niño que en su casa no tienen los recursos para ni academias ni para mandarle a este tipo de actividades extraescolares, este niño está sentenciado. ujú, Este es el que necesita más que ninguno, pues los deberes y necesita una escuela que esté a la altura y una escuela que no lo estafe.
Por eso decía antes estas escuelas de élite cultural, intelectual, porque al menos ese tipo de alumnado que no tienen recursos en su casa podría ir a este tipo de escuelas y tendría alguna posibilidad en la vida, pero es que ahora mismo no tienen ninguna. Sí, porque además tendemos siempre a hacer la media o preocuparnos más de la media por debajo que de los que están arriba. Ah, bueno, sí, después podríamos hablar de, sí, sí, de qué pasa con las altas capacidades, porque Mm, se supone que con la nueva normativa, estos entrarían dentro de los que necesitan personalización, ¿no? O sea, ujú, pero aquí nadie se preocupa de estos. Es no, más, hay muchos que no dicen nada porque que no les hagan bullying si muestran que saben más de lo que saben o si muestran que tienen interés, ¿no? Claro, esto, en fin, supongo que en parte siempre ha pasado esto, ¿no? Que el que se va por arriba, pues... Pero no, no, claro, nadie se preocupa de estos, pero absolutamente nadie. nadie, no, no, no. Tendemos siempre a ir bajando el nivel. Vamos bajando el nivel y seguimos bajando el nivel y yo no sé dónde vamos a llegar, Damián. No, pero es que te dicen, los psicopedagogistas te dicen que no Eh, ha bajado el nivel. Uy, no, no, Te dicen solo que hace no ha falta coger bajado. libros de texto Hombre, de hace va, 20 hombre. años ahora, o Si ya 30 empezamos años. negando las evidencias, dices, Sí, bueno, sí, pues sí, ya sí. está, no puedes discutir con esta gente. Sí, sí, sí. O los, por ejemplo, los modelos de examen de Cambridge han cambiado, están quitando partes, han bajado, ponen más tiempo, o sea, al final todo A se ver, hace más fácil. no hace falta que vayas tan lejos. Los exámenes de conducir, Mm, de tráfico, ya ujú, han visto en los últimos 10 años que la comprensión lectora ha bajado sustancialmente el número de aprobados, y entonces ya se han planteado, lo han hecho de cambiar el modelo porque la gente no entiende lo que lee. O sea, imagínate, tienes que ir a buscar datos fiables fuera de lo que es el Ministerio o el Departamento de Educación para decir, no, no, pero es que para decir, hey, que el nivel sí ha bajado, fíjate. O ujú, sea, por eso te decía antes, no interesa que hayan evaluaciones externas, porque es que sería un escándalo. ujú, Claro, pero mientras no haya evaluaciones externas, pues bueno, pueden ir maquillando, ¿no? Todo este mm. rollo. Pero bueno, aquí ya tienen tanta mierda debajo de la alfombra que ya no se puede disimular más, hombre. Y ya te digo, en Cataluña la avanzadilla de lo peor en materia educativa. En muchos sitios todos nos sumamos a ello porque yo creo que vamos a dejar en el aire ese debate, ¿no? Necesario, ese debate necesario de los que realmente conocen el aula desde dentro. Yo no me atrevo a opinar, no creo que nadie nos podríamos atrever a opinar de lo que sucede en un quirófano como, y el aula es al final otro espacio que tiene que ser controlado desde dentro durante muchos años para saber de lo que se habla, no estar desde un despacho. Damián, ha sido un placer tenerte en el recreo. Seguiremos leyéndote, escuchándote e intentando sumar fuerzas, ¿no? En esto que algunos consideramos tan importantes como es la educación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Lorena. Ha sido un placer. Repetiremos. Nos vemos. Hasta luego. Es tanto Chao. lo que decía, te quiero más que a mi madre, que fui de tu brazo un día delante de los altares, y luego, ¿qué sucedió? ¿Quién de mí te separó?